Se siente un poquito raro estar aquí enfrente de ustedes. Mi esposa diría, tienes que sonreír más. Mi esposa, estoy contento de estar aquí predicando con ustedes. Estoy aquí mirando este capítulo de Romanos y una cosa que me resalta es aquí en el versículo 6, esta palabra vida y paz. Me supongo que a muchas personas de todos hábitos de la vida están interesadas en buscar vida y paz. Pablo parece estar diciendo que la vida y la paz se transmiten si andamos según el Espíritu. Entonces, mi pregunta es si estoy buscando vida y paz. Y Pablo dice que la encontramos si hacemos esto, caminando de acuerdo al Espíritu. Entonces, ¿qué es caminar según el Espíritu? Entonces, es obvio que necesitamos ayuda a saber qué es caminando según el Espíritu. Y Pablo nos ayuda a entender esto en estos versículos, que es caminar según el Espíritu para poder tener vida y paz. Y es aquí donde voy hoy. Y antes de entrar aquí, quiero que entendamos que donde está Pablo. Entonces retrocedemos unos minutos para asegurarnos de que entendamos aquí. Pablo está haciendo aquí unos puntos. Punto número 1. El gran punto del capítulo es que ahora no hay ninguna condenación. Alabado sea Dios. Y este es, aleluya, el acorde de aleluya. Suenan las trompetas de victoria, que no hay ninguna condenación en Cristo. Punto número 2 es que Dios ha hecho algo. Por eso no hay ninguna condenación, porque Dios ha hecho algo. Y esto es importante porque es algo que nosotros no podemos hacer. Y esto es, no importa cuántas resoluciones nosotros hayamos hecho, nosotros no podemos alcanzar salvación por nosotros mismos. Entonces Dios ha venido a hacer algo, y esto es que Él envió a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa, igual como nosotros, pero Jesucristo vino a cumplir todos los mandamientos de la ley, hacer algo que yo no podía hacer. Y aquí hubo un intercambio por medio de la vida correcta y recta de Jesucristo. Ahora Dios me mira a mí como una persona correcta. Cuando yo, Pablo, vengo delante de Dios, Él no ve a Pablo, sino Él ve a la vida justa de Dios, de Jesús. Él me ve a través del filtro de Jesús, de todo lo que hizo Jesucristo. Y ahora que yo sé todo esto, entonces ya yo no debo de andar según la carne, ni mis antiguos caminos, sino que debo de andar bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, si comienzo a andar según el Espíritu, entonces estoy inclinado a la influencia del Espíritu, y la manera que podemos entender esto es como la gravedad de la Tierra. Vemos la gravedad en la atmósfera de la Tierra. La gravedad de la Tierra es suficiente fuerte como para mantenerte en su superficie. Pero también hay una influencia de la luna cuando vemos las mareas, ¿verdad?
Pero lo que domina tu vida es la gravedad de la tierra. Así es también con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo domina la, la carne y puedo vivir mi vida en paz. Entonces, ¿cómo puedo vivir de acuerdo al Espíritu Santo? Entonces, regresamos a mi punto y mi pregunta inicial. Entonces, lo primero es que de acuerdo a vivir, para vivir de acuerdo al Espíritu Santo, necesito hacer un esfuerzo total. Tenemos que fijar nuestra mente y veremos que esto está escrito varias veces a través de las Escrituras, que tenemos que fijar nuestra mente. Y el tercero es dar muerte a las cosas. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero lo primero es caminar en el Espíritu Santo requiere un esfuerzo total. Solamente caminar, solamente andar en el Espíritu. Esto no es magia. A veces queremos usar estas palabras, que esto es como algo mágico. La salvación es un don gratuito, algo que Dios hizo para nosotros, por nosotros. Somos salvos por gracia solamente, pero ahora la santificación es el proceso que requiere esfuerzo de nuestra parte por medio del Espíritu Santo. Entonces, algo que yo tengo que hacer, tengo que caminar según el Espíritu. Jeremías 29:11, algunas personas lo tienen en una imagen de magneto en su refrigerador. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para prosperaros y no para daros daño, planes para daros esperanza y futuro. ¿Conoces este versículo? No lo podemos solamente tener colgados en un marco de fotos o en nuestra casa. No podemos solamente decir, bueno, Dios tiene un plan y Él me va a dar un futuro y una esperanza. No, tenemos que tener el próximo versículo que está en este cuadro. Dios dice, llámame y ven y ora a mí y me encontrarás. ¿Cuándo? Cuando me busques. ¿Con la mitad de tu corazón? No, con todo tu corazón. Entonces, ven aquí lo que pasa. No es algo mágico. Algunos de nosotros pensamos en Jeremías 29:11, Dios tiene un plan y solamente tengo que estar aquí esperando ese plan. No, versículo 12 dice que tenemos que orar, que tenemos que hacer aquí un esfuerzo total. En este proceso, ¿hay algún esfuerzo, un movimiento que tenemos que hacer para buscar de Dios? En el Juan 11, uno de los últimos milagros que hizo Jesús, levantando a Lázaro de la tumba, Jesús está esperando 4 días de la petición de María y Marta, las hermanas de Lázaro. Esta es la última señal después de su propia resurrección. Jesús viene delante de la tumba y esto era una cueva donde ponían entonces una gran piedra enfrente de esta cueva. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús cuando viene enfrente de esta cueva? Le dice a sus discípulos, discípulos, ustedes remuevan esta piedra. ¿Por qué le dijo Jesús a sus discípulos que muevan la piedra? El mover la piedra me imagino que no es algo tan difícil.
Y no creo que aquí Dios está tratando de decirnos algo. Esto es algo que Jesucristo podía haber hecho, pero Jesús dice, necesito que ustedes hagan algo primero. Necesito que ustedes roden la piedra y entonces puede venir el milagro. Jesús les dice, ustedes quítenle las vendas. Estas son todas las cosas que Jesús dice que tienen que hacer. Jesús, no, estos versículos no son versículos que están colgando solamente en sus paredes, sino que debes de primero hacer algo para entonces ver la obra de Dios. Entonces, a veces en nuestra tarjeta de oración, ¿qué hay? Una lista de cosas que quieres que Dios haga. Tenemos un plan y le decimos a Dios, estas son las 5 cosas que quiero que hagas para que me salga este plan. Algunos de nosotros tenemos piedras en nuestros caminos que necesitamos, en nuestras vidas que necesitamos que rodar para que Dios haga la obra. Quisiera que Dios obrara de esa manera, pero Dios no obra así. Dios quiere que usted haga también un trabajo. Y es necesario que tengamos estas conversaciones con Él. Es necesario que le llames, que reces, que lo busque. Y cuando hagas estas cosas, entonces vas a encontrarlo. Y en santificación, Dios quiere obrar con nosotros juntos. Segundo, en 1 Corintios 9, 24 a 27, la exhortación de Pablo a los nuevos creyentes en Corinto sobre cómo buscar a Jesús. Él les dice a la iglesia ahí, ¿no saben que en una carrera todos los corredores corren, pero solo uno obtiene el premio? Corinto era el hogar de los atletas. Ellos tienen que correr de tal manera que puedan conseguir el premio. Ellos no están haciendo medio esfuerzo. Ellos tienen que hacer total esfuerzo. Tienen que poner mente cómo sus piernas corren, cómo se mueven sus brazos, cómo respiran. Tienen que mirar todas las cosas. Entonces nosotros como cristianos tenemos que mirar cómo nosotros estamos pensando, cómo nosotros nos movemos en nuestras vidas. Y tenemos que mirar que hay cosas que tenemos que dejar de hacer y cosas que tenemos que empezar a hacer y hacer todo esfuerzo. Entonces tenemos que caminar de acuerdo al Espíritu. Esto no es magia. Toma esfuerzo. Toma total esfuerzo para hacerlo, todos nuestros músculos. La segunda cosa que tenemos que hacer es fijar nuestra mente. Y cuando estamos hablando de la mente, no estamos hablando del cerebro. Estamos hablando no solamente de razonar, también estamos hablando de nuestros afectos y nuestros hábitos, de todo nuestro ser. Me encanta el libro de James Smith. Él habla de esto como que no somos mucho más que cerebros en un palo. El discipulado es más una cuestión de estar hambrientos y sedientos que solo de saber. Entonces no es solamente tener información, es estar sedientos y hambrientos por la palabra de Dios, no solamente tener información. No es solamente ser cerebros en un palo, pero estar
sedientos y hambrientos por la palabra de Dios. No puedes pensar en tu camino hacia la santidad. La información, tener la información correcta no es suficiente. La información tiene que incrustarse en tu mente y en tu cuerpo. Entonces, fijando nuestra mente en este pasaje, es reordenando nuestros hábitos y nuestros deseos. Entonces, hay 3 maneras en las que fijamos nuestra mente. Entonces, aquí hay otros 3 puntos más. El primer punto es que en el proceso de santificación tengo que caminar y tengo que fijar, segundo, tengo que fijar mi mente, mis afectos y mis hábitos. Y una manera que fijo mi mente sobre las cosas del Espíritu es digiriendo la palabra de Dios. Una encuesta reciente dice que el hábito número 1 que predice el crecimiento espiritual en una persona es la lectura de la Biblia. Este es el hábito clave, digiriendo la palabra de Dios. Juan 14:26, Jesús al final de su ministerio dijo a sus discípulos que el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús no dijo, vengo a traer nueva información. No, Él dice, Él va a recordar lo que les dije y vivamos de esta manera. Esa es la idea. Salmo 119 dice, ¿cómo puede un joven mantener su camino puro viviendo de acuerdo con o bajo el dominio de la palabra de Dios? Y dice, he escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces dice, tenemos que esconder la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Tiene que estar en el lugar correcto para cuando venga la tentación podamos traer a mente la palabra de Dios para poder salir de esta situación. Por esto Proverbios dice, 22 dice, entrenar a nuestros hijos en el camino que tienen que ir para que no se aparten, porque entonces este será su hábito, depender de la palabra de Dios. Nosotros podemos entonces es una manera de poder reentrenar nuestro cerebro. Neuroplasticidad es lo que se llama esto. Cuando nosotros nacemos, nuestra mente es bien maleable. Es fácil para cambiarla. Pero entre más crecemos, es más difícil cambiar nuestra mente. Pero para eso está la gracia de Dios aquí. Pero lo que pasa es que cuando ingerimos y digerimos la palabra de Dios, la mente de nosotros cambiamos y hablamos diferentes, caminamos diferente, pensamos diferente. Algunos de ustedes que saben humar carne, si usted pone la carne y saben, como ustedes saben que la carne está cocida, usted corta la carne y que usted ve el humo se ha infiltrado adentro de la carne.
Si la carne no está cocida, el humo está alrededor de la carne, pero no se ha incrustado dentro de la carne. Y es así, algunas personas vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios, pero el humo no se infiltra. Entonces, necesitamos que el humo del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que se incruste entre nosotros. Necesitamos un humador espiritual y fijar nuestras mentes en la palabra de Dios. Proactivamente no fijo mi mente en la palabra de Dios y también mantengo mi mente fuera de cosas que no debo de estar mirando, por ejemplo, pornografía y otras cosas semejantes. En el Sermón de la Montaña, Mateo 6, Jesús dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos no están sanos, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Los ojos son la lámpara del cuerpo, del alma. Y Jesús nos dice que si los ojos son las ventanas de tu alma, lo que habitualmente pones delante de ellos cambia el color de tu alma. Tengo un amigo que tiene una casa que tiene un tragaluz en la sala y él dice, el sol siempre brilla aquí en esta parte de la sala. Y con el tiempo cambia permanentemente el color de un cuadro en su piso. Y así puede pasar en nuestras almas. El apóstol Pablo concluye en su carta de Filipenses con estas palabras: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, piensa en estas cosas. Tú tienes que ser el guardián de tu alma. Si dejas entrar la luz, tu vida se llena de luz. Entonces tienes que fijar tus ojos en lo correcto. Algunos de ustedes están en Instagram. Instagram mira a las personas que usted sigue y te sugiere otras personas para seguir. Entonces yo recibo un mensaje que dice, porque sigues tal y tal persona, tal vez te interesaría seguir a esta persona. No es una piedra gigante, pero tal vez nosotros deberíamos rodar esa piedra. Es difícil, pero es posible que debas dejar de seguir a algunas personas debido a lo que ponen frente a tus ojos. Podrías decir, ¿por qué siempre siento esta ansiedad? ¿Por qué no ruedas esa piedra? ¿Por qué no cierras tu cuenta de Instagram? ¿Por qué no tienes esa paz en tu vida que debes de tener? ¿Por qué no ruedas esas piedras? Debes de hacer todo esfuerzo posible. Debes de cuidar tus ojos de ciertas cosas. Una tercera forma en la que fijamos nuestra mente
Es decir, no voy a poner ciertas cosas enfrente de mí, pero la tercera cosa es las cosas del Espíritu son eternas y deben de tener mayor atracción gravitacional que las realidades temporales. Estoy considerando esto, dice Pablo, que aunque los sufrimientos del presente, y para Pablo estos eran muchos sufrimientos, aunque sean difíciles, todos estos sufrimientos no son comparables con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Aunque todavía estoy sufriendo, dice Pablo, y aunque nada va a cambiar y no se va a poner mejor, esto es difícil. Nada va a cambiar. ¿Y qué me podría traer paz? Es poder tener consciente la realidad eterna, que nuestro sufrimiento presente no debería tener la misma atracción gravitacional que la realidad eterna de la gloria futura. Y esto es lo que me va a sacar adelante de este sufrimiento presente. Algunos de ustedes conocen este nombre, Philip Yancey. Es un escritor cristiano muy popular. Él escribe un libro, Decepción con Dios. Y a lo largo del libro, Yancey recuerda sus encuentros de sufrimiento. Y habla de los sufrimientos que las personas pasan y cómo Dios usa estas cosas para el bien. Y la última parte del libro, él habla del encuentro de Job. Y él habla de este personaje llamado Douglas. Y él dice, le pregunta a Douglas si él alguna vez sintió alguna decepción con Dios. Y Douglas dice, no siento ninguna decepción con Dios. Y la razón es esta. Aprendí primero a través de la enfermedad de mi esposa y luego especialmente a través de mi accidente a no confundir a Dios con la vida. No soy un estoico. Estoy tan molesto por lo que me pasó, no como cualquiera otra persona podría estar. Me siento libre de maldecir la justicia de la vida y de desahogar todo mi dolor y rabia. Pero creo que Dios siente lo mismo por ese accidente, afligido y enojado. No lo culpo por lo que me pasó. Nosotros tendemos a pensar que nuestra vida debe ser justa porque Dios es justo. Y confundimos a Dios con nuestra realidad física de este mundo. Y dice Douglas, he aprendido a ver más allá de la realidad física en este mundo hacia la realidad espiritual. Tendemos a pensar la vida debe ser justa porque Dios es justo, pero Dios es nuestra vida personal. Y si confundo a Dios con la realidad física de la vida, esperando una buena salud constante, entonces me preparo para una decepción. La existencia de Dios, incluso su amor por mí, no depende de mi buena salud. Dios promete vida y paz. Y hay muchas maneras que esto es disponible. Pero Pablo dice
que tenemos que caminar según el Espíritu. Tenemos que hacer todo esfuerzo, tenemos que caminar. Esto no es magia. Tenemos que decir, antes caminaba de esta manera, ahora tengo que caminar de esta manera. Y con esto tenemos que fijar nuestra mente en Dios. Tenemos que fijar nuestra mente en la Biblia, leer nuestra Biblia. El comentario en Isaías es algo diario, que tengo que hacer diario, no de vez en cuando. El libro de Isaías, estamos leyendo el libro de Isaías. Y esto es un libro difícil para leer, pero tenemos un chat todas las semanas para poder leer y nos aguantamos nosotros aquí contables unos a los otros para poder leer este libro. No digo que cuando venga la tribulación que usted va a estar en problemas o que no puede ser salvo. No, tiene que leer Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ningún sufrimiento. Tiene que tener eso en su alma. Entonces ya está esto en su tarjeta de oración o no. ¿Estás haciendo un esfuerzo máximo? ¿Hay alguna piedra que necesitas mover? ¿Que hay algunas cosas que son las cosas que necesitas fijar tu mente? Decir que no tengo que seguir estas cosas más. Oremos juntos. Dios mío, venimos a este pasaje que es de tan ayuda para nosotros. Es mucho más fácil vivir en la carne. No hay ningún esfuerzo necesario, no necesitamos usar ningún músculo espiritual. Muchos aquí nos gusta mucho el versículo Jeremías 29:11, pero no vivimos moviendo nuestras piedras y de acuerdo a Jeremías 29:12. Necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a leer tu Biblia para acordarnos cómo tenemos que vivir. Dios mío, mientras pensamos de todas estas oraciones que vienen al frente y oramos por estos, te pedimos que sobre los próximos 12 meses que tú obres de una manera y nos ayudes a caminar en tus caminos y de acuerdo a tu palabra. Vamos a estar tomando comunión.